Como ya se ha expuesto anteriormente, la predicación del día de hoy se basará en 1 Corintios, capítulo 13, del 1 al 13, el cual se subtitula La preeminencia del amor. Como ya sabemos todos, hermanos, o la mayoría, estos versículos los escribe Pablo, el hermano Pablo, a la iglesia de Corintios, porque se había detectado división, que muchos creyentes habían caído en el pecado, a pesar de la bendición del Señor Jesucristo sobre su iglesia. También no podemos dejar aparte que quien escribe estos versículos en su tiempo fue perseguidor de la iglesia de Cristo. Perseguía a los cristianos, los juzgaba y los condenaba, los cuales fueron asesinados algunos. Pero esto, ¿cómo lo hacía Pablo? Pensando que servía a Dios en su momento. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios persiguiendo a los cristianos. No fue hasta que el Señor Jesucristo se le apareció en su vida y descubrió el verdadero amor del servicio a Dios. La primera parte de esta predicación se basará en los dos primeros versículos, el cual dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El 3 también nos dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Algunas veces caemos en el error de que estos versículos no van con nosotros. Nos desvinculamos de estos versículos, no nos identificamos con ellos. En cierta parte tenemos razón. ¿Por qué? Porque si nos fijamos bien lo que nos dicen estos versículos, si hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviese el poder de la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Me imagino que nadie aquí tiene todos esos dones, creo yo. Y en cierta parte eso tal vez nos ayuda a justificarnos para no identificarnos con estos versículos, hermanos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hasta ahora nadie ha dado su vida por el prójimo, creo yo, si no, no estuviera aquí. Pero también, hermanos, no debemos olvidar que el Señor nos ha bendecido con los dones que tenemos. Dones que en cierto aspecto son limitados, porque algunos tienen el don de la predicación, el don del servicio, el don de la evangelización. Cada cual tiene su don. Somos una iglesia, somos un cuerpo, y cada cual tiene su don y cada cual ejerce lo que el Señor le ha bendecido. Pero hay un pequeño problema. Tenemos estos dones y estas virtudes y bendiciones que nos ha... Muchas gracias, hermana. Que nos ha dado por gracia el Señor. Y aún así nos cuesta dar las obras y el tiempo para nuestro prójimo. Siempre tenemos el yo primero. No poseemos estos grandes dones que se nos ha mencionado en el versículo 1 y 2, pero aún así nos creemos eruditos y sabios. La solución del mundo, nos envanecemos, nos enseñoreamos. ¿Hacemos esto o lo compartimos para beneficiar a nuestro entorno? Porque no es nuestro,
Nos sensibilizamos y bendecimos para complacer el provecho del prójimo, hermanos. No tenemos que olvidar que nuestros dones no son solamente aquí con nuestros hermanos en la iglesia, sino también allí con las personas que no le conocen. Ahí también tenemos que ejercer nuestros dones, ¿o no lo creen? También tenemos que compartir la bendición que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que no le conocen. Los dones, a veces nos equivocamos y pensamos que tenemos que ejercerlos solamente con nuestros hermanos. No, no es así. Los dones son para servir y compartir, pero cuando no lo haces con amor, vienen las consecuencias. Esperamos el agradecimiento, el reconocimiento, la correspondencia, la reciprocidad. Muchas veces en Sudamérica decimos, me debes una. Sacamos en cara, como decimos en Sudamérica, reprochamos. ¿Quién de nosotros no ha pasado por esto en nuestras vidas? Si somos sinceros con nosotros mismos, podemos engañar a nuestro entorno, pero sabemos que el que escudriña nuestro corazón lo sabe todo. ¿Cuántas veces no hemos incurrido en este tipo de situaciones? Si nos podemos a meditar, el que contenga todos estos dones que se mencionan en estos versículos, a los ojos del mundo sería un Dios. Imagínense en alguien que pueda hablar todos los idiomas de este mundo y todas las lenguas angelicales. Y será omnisciente, porque si conoce todas las ciencias y todos los misterios, sería alguien omnisciente. Sería un Dios para este mundo. Pero sin embargo, alguien que tenga todos estos dones y estas virtudes, pero no tiene amor, para Dios no somos nada. Hermanos, nada, absolutamente nada. Qué distinta es la visión de este mundo con la visión de nuestro amado Padre que está en los cielos y de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, hermanos. Sin embargo, nosotros no tenemos estos dones, hermanos, pero hay alguien que sí los tiene. Sabemos quién es, ¿no? Nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él es omnisciente, es omnipotente, Él lo sabe todo. Y sin embargo, Él nunca se envaneció, ni se enseñoreó sobre nosotros. A pesar de ser nuestro Señor, Él vino a servirnos, Él vino a salvarnos. Y nosotros, como su pueblo, ¿qué transmitimos? ¿Qué Señor transmitimos a las personas que no lo conocen en este mundo, hermanos? A nuestras familias, en nuestros trabajos. ¿Cuál es el Dios que reflejamos nosotros ante este mundo? Cada cual sabe lo que tiene en su corazón y examínese a sí mismo. En primera de Juan, no importa que vayan, 4, 7 y 8, nos dice, Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios. Meditemos profundamente en estas palabras, hermanos. Muchas veces, con las obras que hacemos, o las virtudes que tenemos, por ejemplo, vamos a un hospital solo para cumplir y visitar a un enfermo, y no sabes en qué momento irte, no te condueles, ni siquiera te preocupas por su evolución. O cuando vas a visitar a un preso, o si ayudas a alguien que necesita dinero, y lo haces solamente por cumplir. Muchas veces nos convertimos en filántropos autómatas. Lo hacemos para cumplir, porque somos el pueblo de Dios. Pero ¿qué nos genera muchas veces
hacer ciertas obras, hermanos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Condolernos de la situación del prójimo, de nuestros hermanos, o solamente por cumplir, por hacer una apariencia del hermano o del pueblo de Cristo? ¿Qué es lo que nos mueve? Tenemos que meditar esto muy profundamente, porque muchas veces, yo lo digo por mí el primero, caemos en este error. Ay, soy cristiano, no puedo hacer esto. Tengo que comportarme de esta manera. ¿Pero por qué lo hago? Porque en realidad me estoy sensibilizando con el hermano o el prójimo o el familiar, o solamente por cumplir. Examinémonos nosotros mismos cómo estamos, hermanos, caminando por este mundo. En Juan 13:34, el Señor nos insta que nos amemos unos a otros como yo os he amado, nos dice el Señor. En estos versículos, como lo dije anteriormente, nos dice, y en lo que yo he visto, porque claro, nos dice aquí que si no tenemos amor, nada somos. El Señor nos insta a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. El amor que se refiere a estos versículos, hermanos, ¿qué tipo de amor es? ¿El amor que conoce este mundo? ¿El amor humano? Yo lo medito profundamente y diferencio el amor humano del amor de Dios. Porque no es el mismo amor. No es el mismo amor. Porque el amor, si somos sinceros con nosotros mismos, el amor que emite nuestro corazón es un amor egoísta, un amor posesivo, un amor interesado. Seamos sinceros con nosotros mismos. No es el mismo amor de Dios. El amor que nos brinda nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre que está en los cielos, no es el mismo amor. Un amor incondicional, fiel, desinteresado, eterno, totalmente distinto al amor de este mundo, egoísta, posesivo, orgulloso, sin paciencia. He buscado muchas definiciones de amor, hermanos. Inclusive hay definiciones de amor que lo vinculan con eros, definiciones de amor inclusive erróneas porque mezclan el latín con el griego. Pero la palabra de nuestro Señor, la palabra de la Biblia, que habla de nuestro Señor Jesucristo, nos dice: Dios es amor. No hace falta investigar teologías. Dios es amor. ¿Quieres descubrir el amor de Dios? Mira lo que el Señor ha hecho por tu vida. Un amor puro, un amor leal, un amor incondicional. Haz una reflexión profunda de ti mismo, lo que el Señor ha hecho en tu vida. Nadie te ha amado en este mundo como Él lo ha hecho por ti. Compara toda tu vida antes de descubrir al Señor Jesucristo que aparezca en tu vida a como tienes la vida ahora. Nadie te da esa paz y ese amor que solamente nuestro Señor Jesucristo nos las da, hermanos. Y yo me he atrevido a leer nuevamente los versículos en la cual, como nos dice, si Dios es amor, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo al Señor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo al Señor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo al Señor, de nada me sirve. Si con los dones limitados que tenemos no los sabemos utilizar, enfocar, los atesoramos y no los compartimos con amor, con la sensibilidad de nuestro Señor Jesucristo, imagínense con todos estos dones si los llegaríamos a tener. ¿Ustedes creen que no nos enseñorearíamos? ¿No nos envaneceríamos? ¿Nos llenaríamos de arrogancia? No nos olvidemos lo que nos dice, hermanos, en Lucas 12:48. A quien más se le da, más se le demandará. La responsabilidad tan grande que tenemos. Muchas veces equivocamos enfocando para qué el Señor nos ha bendecido con los dones que nos da. Nos envanecemos, nos enseñoreamos y no, hermanos, es un don que el Señor nos da. Y mientras más somos bendecidos, el día que estemos en el encuentro cara a cara con el Señor, se nos dirá: Ricardo, Patricio y todos los hermanos que estamos aquí, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? Has sido y lo has compartido como lo he hecho yo contigo. Recordemos que no son nuestros dones, o sea, no salen de nosotros, nos los ha dado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué has hecho con eso? ¿Te has enseñoreado? ¿Te has envanecido? ¿O lo has compartido con tus hermanos, con el prójimo? ¿Qué has hecho? A continuación, en los siguientes versículos, el Señor nos da ciertas pautas en la cual nos diferencia o nos hace ver la diferencia entre lo que creemos como amor, en lo que el mundo ve que es el amor, a lo que es el amor de Dios. La primera que nos expone aquí es que nos dice: el amor es sufrido. ¿Quién quiere amar si es para sufrir? Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Quién le gusta sufrir? El amor es sufrido porque lo quiero. Muchas veces, hermanos, hacemos una coraza para que no nos hieran, no se aprovechen. Formamos un corazón de piedra. Pero esto, ¿cuándo pasa? Cuando tenemos o enfocamos desde el punto de vista del amor del mundo. ¿Cómo reacciona cuando un amor no es correspondido? Cuando estás con el amor de este mundo. ¿Sigues amando a esa persona incondicionalmente? No nos vayamos muy lejos con nuestras parejas. ¿Cómo reaccionamos? Muchas veces decimos: ya estoy cansado de ser siempre yo el mismo que ceda. ¿O no? ¿No nos hemos interrogado esto nosotros mismos? Esperamos la correspondencia de la persona que estamos amando. ¿O no somos así? Somos así. Sufrimos. ¿Por qué? Porque no somos correspondidos, no hay agradecimiento, nos decepcionan, no recibimos reconocimiento, recibimos críticas, nos olvidamos lo que nos insta el Señor en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Hermanos, en Mateo 10:8 nos dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Si hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones,
cuando hemos nacido nuevamente, en el nuevo nacimiento que tanto se menciona, no es un amor que nació en nosotros, hermanos, es un amor que vino del Señor Jesucristo, con su misericordia, con todo lo que hace en nuestras vidas. Haber abandonado sus atrios por mí, por ti, por todos nosotros, por amor. Muchas veces nos hacemos conjeturas o interrogamos: Señor, ¿qué pudiste ver tú en nosotros? Por amor a nosotros, hermanos. Entonces, si recibimos de gracia el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre que está en los cielos, tenemos que dar de gracia. ¿Nuestro Señor Jesucristo acaso está cada día, Ricky, o Ricardo, o Olmer, Valerie? No, Él nos los da incondicionalmente su amor, hermanos. ¿Vale la pena sufrir? Me pregunto yo. El ejemplo de la embarazada que nos dicen en Juan 16:21 es el ejemplo más claro que hemos podido nosotros, nosotros no, encontramos a las mujeres. 9 meses cargar con otra vida aquí en su estómago. Nosotros no lo podemos decir porque no lo hemos sufrido. Suponemos lo que sufren, pero no lo hemos experimentado. Pero imagínense 9 meses y los dolores, y justamente en los últimos días los dolores de parto. Dicen que es peor que el dolor de una muela cuando le sacan una muela. Pero ¿qué les satisface? ¿Qué les compensa todo ese sufrimiento que han tenido? Ver que sale una vida de su vientre, que por medio de nuestro Dios genera una vida por la relación que hemos tenido, y que sale de su vientre, y ver algo puro que sale de su vientre, lo más puro que puede ver una mujer, la miradita de un bebé, es lo más puro y sincero, y eso les compensa todo el sufrimiento que han tenido. O nosotros muchas veces, ya me incluyo con los hombres, cuando hemos tenido una herida y acudimos al médico, al doctor, ¿qué hace él con nosotros? No, primero no limpia la herida, no tiene que luego suturar. ¿Y eso qué origina? Un dolor, un sufrimiento. Pero ¿qué pasa luego que hace la curación el médico en tu herida? Ya no te duele la herida. O un dolor de muelas. ¿Cuántos no hemos pasado con un dolor de muelas toda la noche? No hemos podido ni dormir. Ay, que amanezca para ir al odontólogo. Vamos al odontólogo, coge, encima te coge, te mete unos alicates ahí y ¡trac! Pero ¿qué pasa después que pasas por ese dolor? La paz. Ay, duermes tranquilo. Muchas veces, hermanos, es necesario pasar por ese proceso para valorar muchas bendiciones que obviamos, porque somos muy cómodos, obviamos muchas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, y es necesario ese proceso para que aprendamos a valorar las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale la pena sufrir? Ponemos de ejemplo a Pablo por los sufrimientos que él tuvo en su caminar cristiano. Pero debemos de admirar el sufrimiento del Señor Jesucristo por nosotros los pecadores, que tuvo en este mundo. Y aún ahora, inclusive, nuestro Señor Jesucristo se preocupa por nosotros, a pesar de nuestras infidelidades, pero su amor de nuestras infidelidades, pero su amor por nosotros es mucho más grande. Porque sabe que su obra en nosotros nos santifica, hermanos, día a día. No esperamos correspondencia
no esperemos la correspondencia cuando sufrimos, hermanos. Esperemos la beneficencia del prójimo, lo que hace el Señor por nosotros. Su amor por nosotros, hermanos. A continuación nos dice, el amor es sufrido y es benigno. Ahí sí a veces nos queremos identificar. Cuando nos dicen que el amor es benigno. Yo soy bueno, decimos. O no hemos caído en eso. Yo soy bueno. Deberíamos de ser buenos como pueblo de Dios. Cuando nos ofenden, cuando confrontamos con alguien, cuando competimos con alguien, ¿qué les deseamos? Si somos sinceros con nosotros mismos. Escuché una vez a alguien que dijo, quiero que te vaya bien, pero no que te vaya mejor que yo. La otra cara, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar que nosotros le ofendemos, nos desviamos de su camino y dudamos de Él, muchas veces prevalece nuestra propia sabiduría y somos inclusive hasta insolentes con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos desea? Él sigue siendo benigno con nosotros, hermanos. Gracias a Dios. Cuando el amor del Señor está en tu corazón por medio del Espíritu Santo, perdonamos de corazón y sin rencor. Cuando recordamos y nos ponemos la armadura de Dios, lo que Él hizo por nosotros y hará por todos nosotros, nos protegemos inclusive de los dardos del enemigo. Nos dice a continuación, el amor no tiene envidia. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez envidia? Yo sí. Soy sincero. El que no ha tenido envidia, bienaventurado es. La envidia no es solo material. No es el vestido de Carolina Herrera, que muchas veces no son los zapatos de marca, el móvil de última generación para los jóvenes, el coche de 600.000 euros, los cruceros que vemos en las redes, que a veces nos enganchamos. Mira cómo vive bien cómo lo bendice el Señor, de crucero por el Caribe. Las buenas cenas, los restaurantes. Pero desgraciadamente no queda ahí solamente la envidia de las cosas materiales. También la envidia existe con la posición, con el estatus. Envidiamos muchos, inclusive he visto en iglesias que se envidian hasta los dones, hermanos. Va mucho más allá la envidia. La envidia muchas veces ha destruido congregaciones, hogares, familias. El amor no tiene envidia. Debemos de añorar o desear lo mejor para el prójimo. ¿Cómo podemos dar cabida a la envidia? ¿Cómo podemos dar cabida a la envidia? ¿Cómo podemos evitar esto, hermanos? Yo te pregunto a ti, con los malos padres que somos, ¿alguna vez hemos envidiado el beneficio de nuestros hijos? Cuando vemos que se superan, cuando vemos que tienen algo, cuando vemos que llegan a poseer algo, una carrera, les va muy bien. Con los malos padres que somos, nos damos cuenta cómo podemos evitar la envidia. Pero no solo con nuestros hijos, sino con nuestro prójimo también. Estaba meditando el otro día, cuando elaboraba la predicación.
y me preguntaba, ¿tú crees que el Señor nos envidia? No tiene razón para envidiarnos, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Omnisciente, omnipotente, Él lo tiene todo. ¿Qué nos puede envidiar a nosotros? Y algo que te puede ayudar a ti y a mí y a nosotros, hermanos, es saber que tenemos al Señor. Y si tenemos al Señor, lo tenemos todo. ¿Qué podemos envidiar del mundo? ¿Qué podemos envidiar de otras personas, hermanos? Si lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos todo. Tenemos un reino que nos espera en los cielos. ¿Qué podemos envidiarle al mundo? Es algo eterno, hermanos. Gózate en esta mañana. Muchas veces la envidia impide que te goces de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Enfócate en todo lo que tienes, en todo lo que posees. Tienes al Señor Jesucristo en tu vida, hermano. No caigas en la envidia, no caigas en desear lo que desea este mundo. Recordemos, hermanos, que somos el pueblo de Dios. El amor no es jactancioso, no se envanece. Ni se envanece, ni se presume, ni se enseñorea, ni se vanagloria. Con algo que no es nuestro, con nuestros dones y bendiciones. ¿Qué pasa cuando ayudamos a alguien consciente o inconscientemente? Nos creemos superiores. En Mateo 6:3 nos dice que no sepa tu mano derecha lo que da, o viceversa, que no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. Sin embargo, nosotros lo interpretamos de otra manera. Esperamos reconocimiento. Cuando hacemos algo, esperamos agradecimiento. Muchas veces hasta que las personas estén sujetas a nosotros. Y el Señor nos dice que no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. Porque eso te lleva a envanecerte y a endiosarte, a ser arrogante, a sacar inclusive en cara lo que has hecho, a enseñorearte. Nuestro Señor, con toda su omnipotencia, toda su omnisciencia, nunca se enseñoreó sobre nosotros, pudiéndolo hacer, porque Él es nuestro Señor Jesucristo, pero Él no se enseñoreó. Él no utilizó su omnisciencia y su omnipotencia para enseñorearse sobre nosotros. Desde que vino a este mundo, ¿dónde vino? ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? Pudiendo haber nacido en un palacio, abandonó sus atrios. ¿Y dónde nació? En un establo. Uy, que nuestros hijos nazcan en un establo. Nos morimos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino a un establo, hermanos. Desde su nacimiento no se enseñoreó sobre nosotros. Con todo su conocimiento tampoco se enseñoreó sobre nosotros. No hace nada indebido. ¿Cuántas parejas, hogares y familias se han destruido cuando sospechan que le han fallado? ¿Cómo reaccionan? Lo hacemos con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y muchas veces llegamos a hacer cosas indebidas. Y nuestro Señor Jesucristo no nos llama a eso. No nos llama a hacer cosas indebidas. No nos llama a sujetarnos a esa ley. Tú me has hecho esto, pues yo te hago lo mismo. Si tú me has fallado, yo no tengo obligación contigo. ¿Yo por qué te tengo que guardar fidelidad a ti si tú has sido infiel conmigo? ¿Por qué tengo que brindar todo de mí si tú no eres recíproco conmigo? Con el prójimo, con tu compañero de trabajo, con nuestras familias. No tenemos que dar cabida al enemigo como el Señor con nosotros, hermanos. No busca lo suyo, nos dice.
El amor no busca lo suyo. Lo primero que nos enseña nuestro Padre que está en los cielos y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesidad tenía el Padre de nosotros? Ninguna. Haberse desprendido de su Hijo amado. Ninguna. Éramos sus enemigos nosotros. No lo olvidemos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué necesidad tenía de venir a este mundo? Él estaba muy cómodo en sus atrios. Dueño de todo, poseía todo. No busca lo suyo el amor, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo ahí nos responde. Él vino por amor a nosotros. No tenía necesidad de venir a este mundo Él. No busca lo suyo. Cuando tenemos a nuestros hijos, hermanos, vuelvo a repetir, en los malos padres que somos, ¿cómo podemos nosotros, y nos hemos dado cuenta, disfrutar de algo si sabemos que a nuestros hijos les falta algo? No disfrutamos. A mí me ha pasado eso. Muchas veces he tenido que viajar a mi país y mi hijo mayor se ha quedado y he estado comiendo lo delicioso. Cada cual nos gusta las comidas de nuestros países y se me viene el recuerdo de mi hijo. ¿Cómo me gustaría que mi hijo esté aquí conmigo disfrutando de lo que yo disfruto? ¿Cuándo aprenderemos, hermanos, lo que nos brinda el Señor? El Señor espera que disfrutemos lo que Él disfruta, pero nosotros no lo valoramos, hermanos. ¿Qué hacemos ahora? Antes de pensar en el prójimo, pensamos en nosotros. Muchas veces nos insensibilizamos y nuestro corazón de roca le quita la importancia del estado en que se encuentran inclusive nuestros propios hermanos en la fe. Nuestra prioridad siempre somos nosotros. Si no llegamos a amar a nuestro prójimo, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Amad a vuestros enemigos. ¿Qué mérito tiene amar a quienes los aman? Nuestro Señor Jesucristo nos insta a amar a nuestros enemigos, pero si no amamos muchas veces a nuestro entorno, a nuestros hermanos en la fe, antes de que nuestro Señor Jesucristo nos amó inclusive antes de que aparezca en nuestras vidas, hermanos. Y andábamos deambulando por este mundo como muertos. ¿No nos amaba el Señor Jesucristo ahí? Y cometíamos pecados y sacrilegios. ¿No se condolió de nosotros y apareció en nuestras vidas y nos transformó de enemigos a hijos de Dios? Lo decimos muy fácil, pero es un salto de polo a polo. Éramos enemigos y ahora somos hijos de Dios. No sé si algún día llegaremos a valorar y apreciar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Éramos enemigos a ser hijos de Dios. El amor que tuvo que tener nuestro Señor Jesucristo para compartir con nosotros lo que es de Él. ¿Tendremos ese mismo amor nosotros con nuestro prójimo, hermanos? Cuando éramos pequeños, yo me recuerdo, me imagino que la mayoría hemos pasado así, nos sometíamos a las pautas o normas o reglas que nuestros padres nos inculcaban. Muchas veces lo hacíamos por no recibir castigo o ser disciplinados. Algunas veces también lo hacíamos por el amor hacia ellos, para no decepcionarlos, para no defraudarlos. Y eso poco a poco, en nuestra niñez, nuestra juventud y todo el tiempo que estuvimos bajo su techo, nosotros, todas esas pautas fue forjando nuestra personalidad.
Nuestra personalidad que tenemos en la actualidad se refleja de lo que se nos ha inculcado de pequeños. Todas las doctrinas, bueno, no doctrinas, perdón, todas las todos los valores que nos inculcaron, si lo tenemos ahora es porque se nos han reflejado, se reflejan de lo que nuestros padres nos inculcaron. De la misma manera, hermanos, nuestro Padre que está en los cielos, sabemos su voluntad. Y a Él y a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él día a día nos está diciendo no está bien. Las doctrinas que tenemos, lo que nos inculca nuestro Señor Jesucristo, lo que nos insta nuestro Señor Jesucristo desde que lo conocimos a Él. Y eso va formando poco a poco, día a día. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos iguales a su semejanza. Pero eso lo va haciendo día a día. Si con nuestros padres imperfectos fueron forjando nuestra personalidad, imagínense con nuestro Padre de los cielos, con nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere coaccionarnos, Él quiere que nazca en nosotros, que reflejemos el amor de nuestro Señor Jesucristo ante las personas que no nos conocen. No busca lo suyo. Cuando nos eximimos de complacer nuestras apetencias para satisfacer a nuestros hijos, también deberíamos hacerlo con el prójimo. También nos insta y nos da una pauta del amor de Dios con el amor de este mundo, en que nos dice: el amor no se irrita, no guarda rencor. ¿Quién de nosotros no nos hemos visto envueltos en la irritación y el rencor? ¿O siempre hemos sido apacibles, alegres, vamos por la vida lo más contento? La irritación nos puede llevar a hacer cosas que luego nos arrepentimos. Nos llenamos de rencor también, hermanos. Seamos sinceros con nosotros mismos. Muchas veces olvidamos que somos peregrinos en este mundo. Lo dice la palabra de Dios. Y pensamos que siempre vamos a estar toda la vida, o sea, todo un siempre, eternamente en este mundo. Y no, somos peregrinos. Y nos cargamos de piedras en nuestra mochila. Un peregrino va con su mochila, pero lleva lo básico, No lleva lápiz de ceja, perfume, no, lleva lo básico, lo imprescindible para poder ejercer de peregrino. Imagínense ustedes que alguien se va a cargar yugapeu. ¿Quién lo ha hecho? Ya saben lo que es ir a pie. Y si vas con una mochila llena de piedra, no vas disfrutando de la montaña, de sus ríos, del sonido de los colibríes, que ese es el propósito. Vas disfrutando. Bueno, algunos lo hacen con penitencia, pero otros lo hacen para disfrutar de las maravillas del Señor. Pero si vas con una mochila llena de piedras, ¿qué vas a hacer? No vas a disfrutar nada. Lo único que quieres es llegar hasta allí y ya sacarte esa mochila, ¿o no? Pues muchas veces nos agarramos y nos aferramos a esa mochila llena de piedras, hermanos. Eso es lo que le interesa al enemigo. Vernos así. Debemos de aprender, hermanos, a no cargar nuestras mochilas como peregrinos en este mundo. El amor no se irrita, no guarda rencor, hermanos. Si siempre recuerdas a la persona que te hirió, te decepcionó, traicionó, déjalo atrás. ¿Cómo? Nos preguntaremos. Muchas veces nos cuesta. Seamos sinceros, nos cuesta. ¿Cómo haremos esto? Recuerda que el Señor hizo y hace lo mismo contigo, día a día, con todos nosotros. Si te arrepientes, Él echa nuestros pecados al fondo del mar. Hermanos, y a veces nos queremos justificar y decimos,
Es que solo Dios tiene esa capacidad de poder perdonar y no guardar rencor. Algunos de nosotros nos ha pasado con la desobediencia, decepción y ofensa de nuestros hijos. Y les guardamos rencor. A pesar de los malos padres que somos, no le guardamos rencor, hermanos. A pesar de que, vuelvo y lo repito, nos han decepcionado, nos han herido, nos han ofendido, pero son nuestros hijos. Seguirán siendo nuestros hijos, así se hayan ido de nuestros hogares. Son nuestros hijos y los amaremos y no guardaremos rencor. Y si así somos con nuestros hijos, tenemos que hacer así con el prójimo, hermanos. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Perdón que me he alargado un poco. No se goza de la justicia, mas se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En nuestros afanes, competencias o dejarnos arrastrar por nuestras pasiones o rencores, nos hemos gozado muchas veces de la injusticia. No olvidemos, hermanos, que el mismo pueblo, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, lo veneró a nuestro Señor Jesucristo cuando entró en un asno. Pero ese mismo pueblo lo juzgó y lo condenó delante de Pilato. Prefirió un ladrón. La injusticia más grande en este mundo. Juzgar al único ser que no pecó en este mundo. Se gozaron de la injusticia, los mismos que lo veneraban hace pocos días, porque enfocaron que venía Hosana el Salvador, el que los venía a librar del pueblo, del Imperio Romano. Después lo estaban condenando y prefirieron un ladrón, porque no se gozaron de la verdad, que el Señor no los venía a librar de, que ese no era el enemigo, no era su verdadero enemigo, hermanos, y que no los venía a librar del Imperio Romano, los venía a librar de el imperio del pecado, el cual nos tenía esclavos, hermanos. La verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones y nos hemos gozado cuando alguien que nos ha decepcionado y ofendido o traicionado le ocurre una desgracia o pasa por penalidades? El pueblo que él vino a salvar lo condenó, y un ladrón en la cruz, para vergüenza nuestra, hermanos, un ladrón en la cruz lo reconoció. Cuando él estaba sufriendo en la cruz, Señor, apiádate de mí, le dijo. Tú que no has hecho nada. El pueblo de Dios ya lo había condenado, y un ladrón le vino a decir, tú que no has hecho nada, no mereces estar aquí. Nosotros sí, tú no. Un centurión del enemigo, un centurión romano, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ya voy terminando, hermanos. Es fácil decir la verdad cuando tenemos todo de cara, cuando tenemos todo a favor. Lo difícil es cuando vas a contracorriente o te juegas la vida. Como le sucedió a Pedro, cuando delante de los soldados romanos él lo negó a Jesús y mintió, yo no lo conozco. Pero no nos sorprendamos de él, hermanos. ¿Cuántos no hemos mentido en nuestras vidas? Nos hemos equivocado y hemos tomado malas decisiones. Cuando vas a contracorriente,
o cuando es en contra de tus propios intereses, ahí es que tienes que aplicar la verdad, hermanos. En el 7 nos vuelve a decir, todo lo sufre, todo lo cree. Otra vez el amor sufrido, va enlazado en todo lo cree. ¿Cuántas veces, si somos sinceros con nosotros mismos, no hemos confiado en las promesas de Jesús, hermanos? Es muy triste cuando nosotros, en nuestro entorno, ¿cuánto nos ha pasado muchas veces que en nuestros trabajos, nuestras familias, nos hemos acercado, así hayamos tenido alguna controversia, y nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, ha hecho su obra en nosotros, y luego nos hemos acercado a tratar de hacer la paz o a tratar de servirle? ¿Y qué es lo primero que dicen? Por algo viene. No nos creen. Yo me he sentido así, no sé si ustedes alguna vez se han sentido así. No nos creen. Desgraciadamente en este mundo se enseñorea cada vez más la desconfianza. La gente es más desconfiada, los contratos están en las letras pequeñas, la gente lo lee todo y no nos creen. Y es muy triste cuando tú vas con una verdadera intención de servir, arrepentido a tu prójimo, a pesar de haber tenido alguna controversia, y que no te crean. Es triste. O piensas que si tú vas a hacer una obra es por un interés propio. Es muy triste eso, hermanos. Pero también es muy triste y peor para el pueblo del Señor cuando no creemos en sus promesas, cuando dudamos, cuando buscamos nuestra propia justicia antes de esperar la justicia de Él. Es muy triste eso también, cuando no creemos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo buscamos ya después que hemos agotado todos nuestros medios, cuando nos dejamos primero guiar por nuestra propia sabiduría que la sabiduría del Señor o lo que nos dice su palabra. Es muy triste también eso, hermanos. Todo lo espera. ¿A quién le gusta esperar? Esa es una de mis mayores debilidades. Inclusive cuando voy con mi familia en el coche y me coge el tráfico, trato de ir sorteando algo que no está bien. Ya el Señor está haciendo su obra en mí, pero no me ha gustado esperar nunca, nunca. Pero el amor todo lo espera, nos dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Y muchas veces no nos gusta eso de ahí, no nos gusta esperar. No esperamos su justicia, aplicamos nuestra propia justicia, obviando que ciertas tribulaciones nos ayudan a aprender y valorar sus bendiciones, hermanos. Todo lo soporta. ¿Cuánto nos cuesta soportar y comprender las debilidades de nuestro prójimo? Nos cuesta soportar y comprender que tal vez si alguna persona actúa de esta manera, alguna causa habrá, alguna huella en su corazón o algún trauma de niño. Nos cuesta comprender y soportar todo eso, pero sin embargo sí esperamos que las personas o nuestro entorno comprendan nuestras, ahí ya son pequeñas debilidades o falencias que tenemos. Nos cuesta, hermano, soportar. Nos dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. Me encanta este versículo, porque nos dice claramente que el amor nunca deja de ser. Pero ya nos dice que las profecías acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. ¿Para qué necesitaremos la ciencia cuando estemos en la presencia del Señor, en los cielos? ¿La ciencia para qué se aplica en la actualidad? Para las enfermedades, para las medicinas, para la tecnología. No la necesitaremos allí. Y se acabará la ciencia. Y las profecías también se acabarán, porque ya estaremos viviendo con nuestro Señor Jesucristo, compartiendo su reino.
En parte conocemos y en parte profetizamos. Lo que conocemos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es lo que nos dice en la carta que escribieron en el Antiguo Testamento los profetas y en el Nuevo Testamento los apóstoles. Y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero aún no conocemos la magnificencia total de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará, porque ya estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. No podemos pedirle a nuestros niños que cumplan un ministerio porque aún ellos no están capacitados. No han recibido los dones que es los que nos da nuestro Señor Jesucristo. Yo hasta cuando era muy joven o cuando no conocía al Señor, aunque no lo crean, era muy tímido, y para mí ponerme delante de un micrófono y hablar en público era imposible. Pero son dones que nos va dando nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, con los dones limitados que tenemos, aún somos niños, hermanos. Aún no llegamos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de día a día permitirle que Él, por medio de su obra, maduremos espiritualmente. Pero aún así tenemos debilidades. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Históricamente los espejos, hermanos, en los tiempos del Señor eran de metal, no como los espejos de ahora. Creo que aparecieron en el siglo XIV, en el año 1835. Ahí apareció el espejo de ahora, que inclusive la imagen que refleja el espejo de ahora no es perfecta, porque si nos ponemos a ver, es una imagen invertida. Si vemos el brazo derecho en el espejo, es el brazo izquierdo. Y es lo que estamos viviendo ahora, hermanos. Vemos en nosotros mismos lo que nuestra limitada sabiduría nos hace ver, lo que nuestra arrogancia nos hace ver, pero no vemos la realidad como nos ve nuestro Señor Jesucristo. Entonces, conoceré como fui conocido. Entonces veré si en realidad todo lo que nos generaba a las buenas obras, al desempeño de nuestros dones, lo hacíamos con amor, o lo hacíamos para envanecernos y enseñorearnos. Entonces conoceremos como fuimos conocidos, hermanos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén, hermanos. La esperanza, tenemos la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo ya venga y ya estemos con Él en su reino. Tenemos la fe de que nuestro Señor Jesucristo, de todas sus promesas, pero ya cuando estemos gozando y disfrutando y viviendo en la presencia del Señor, ya no harán falta. Permanecerá el amor, hermanos. El amor. Solamente para terminar una cita, para gozarnos, quisiera que me acompañen en Romanos 8. El versículo 35, 37 y 38. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? En el 37 nos dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Ven, hermanos? No hay versículos más preciosos que estos de aquí, hermanos, que reflejan el amor de Dios al amor
que muchas veces refleja este mundo. No olvidemos, hermanos, que se nos dio de gracia y debemos de dar de gracias. Que nuestra mano izquierda no sepa lo que da nuestra mano derecha. ¿Qué es lo que nos mueve o nos genera a vivir la vida cristiana con nuestros dones que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? ¿Para enseñorearnos? ¿Para vanagloriarnos? ¿O para beneficio, complacernos en el beneficio del prójimo? El Señor Jesucristo, yo he leído muchas veces estos versículos, pero una vez más el Señor Jesucristo desnuda mis debilidades, me hace comprender que tengo mucho que aprender de Él aún, hermanos, pero también me hace gozar en todo lo que Él nos da, y muchas veces no apreciamos ni valoramos. Cuando salgamos por esa puerta, hermanos, que no se nos quede solamente lo que hemos escuchado, que lo vivamos, que lo reflejemos, todo lo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que nos da y que nos seguirá dando sus promesas, hermanos. Gocémonos, vivamos la vida cristiana bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Espero haber transmitido lo que Él ha puesto en mi corazón y que sea de gozo, de ánimo, no solamente dentro y en la reunión de hoy, sino con nuestra familia, en nuestros trabajos y con nuestro prójimo, e inclusive, como dice su palabra, con nuestros enemigos. Amén, hermanos. Amén.